Hola y bienvenidos a este video donde voy a estar contestando los ejercicios del tema de sistemas de ecuaciones lineales. Los primeros dos son ya las ecuaciones, son ejercicios con ecuaciones, solamente hay que encontrar el valor de cada variable. Los demás ya son problemas, los cuales tenemos nosotros que abstraer las ecuaciones. Entonces voy a empezar con el primer ejercicio. Tenemos 7x menos 8y igual a 4 y x entre 2 más y más y entre 3 igual a 3. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer, voy a poner aquí los pasos. El primer paso, encontrar el valor de alguna de las dos variables en alguna de las dos ecuaciones. Podemos hacerlo con cualquiera. Yo voy a despejar x de la segunda, ¿ok? Entonces tenemos x entre 2 más y entre 3 igual a 3. Quiero que esa x quede sola. Lo primero que voy a hacer es ese y entre 3, está sumando esa fracción, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Acuérdense que en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos restando de los dos lados de la ecuación y menos 3. Yo quiero que ese y menos 3 desaparezca. Yo sé también que puedo alterar esta ecuación para mantener la igualdad siempre y cuando lo que haga de un lado lo haga del otro lado. Entonces, si yo quiero que ese y entre 3 desaparezca, pues simplemente le resto y entre 3. Entonces voy a poner menos y entre 3. Después voy a poner la ecuación que ya tenía, x entre 2 más y entre 3 es igual a 3. Otra vez el menos y entre 3. Entonces, voy a poner lo que siguiente acá abajo. Este menos y entre 3 menos y entre 3 se va a hacer 0. Me va a quedar solamente x sobre 2 igual a 3 menos y entre 3. ¿Qué va a seguir ahora? Ese 2 que está dividiendo a x lo voy a pasar multiplicando, o lo que es lo mismo, voy a multiplicar ambos lados por 2. ¿Sí? Voy a multiplicar ambos lados por 2. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, hay que darnos cuenta que vamos a multiplicar todo lo que esté en un lado o en otro de la ecuación por 2. Entonces, lo que había antes lo voy a poner entre paréntesis para señalar que ese 2 está multiplicando a todo. Entonces aquí 2 entre 2 se va a hacer 1. Me va a quedar x positiva y sola igual a 2 por 3 menos y entre 3. 2 por 3 me va a dar 6 menos 2y entre 3. Ok. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir ese valor de x en la otra ecuación. Yo sustituí en la segunda ecuación, yo encontré el valor de x en la segunda ecuación, entonces voy a sustituir en la primera, que es 7x menos 8y igual a 4. ¿Qué voy a hacer? En vez de x, voy a poner este valor de acá. Entonces tengo 7 por 6 menos 2y entre 3 menos 8y igual a 4. Si se fijan, esta ecuación tiene solamente una variable. Por lo tanto, aquí ya vamos a encontrar el valor de y. Vamos a multiplicar 6 por 7.
nos va a dar 42. 7 por 2, bueno, vamos a mantener aquí en negativo porque es una multiplicación y son signos diferentes. Entonces me va a dar negativo. 7 por 2, 14. Y entre 3. ¿Por qué solamente multipliqué 7 por 2 y me dio 14? Bueno, porque así se multiplican las fracciones. Recuerden que este es un entero. Si el entero lo queremos representar como una fracción, simplemente ponemos 7 sobre 1, ¿sí? Y es lo mismo que obtener un 7 entero. Y cuando multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 7 por 2, 14. Y 1 por 3 me va a dar 3. Ok, continuamos. Menos 8y igual a 4. ¿Qué es lo que quiero? Dejar sola a la y. Por lo tanto, este 42 que está aquí positivo, está sumando y es una constante, o sea, no tiene variables. Lo voy a pasar para acá restando, o lo que es lo mismo, voy a restarle a los dos lados de la ecuación un 42. Por lo tanto, nos va a quedar menos 14y entre 3 menos 8y es igual a 4 menos 42. Lo que sigue es, vamos a resolver esta resta, ¿sí? Estos dos términos son semejantes, los dos tienen y, por lo tanto sí los puedo sumar o restar, pero hay que darnos cuenta que son dos fracciones que no tienen denominador común. Este tiene denominador 3, este 8 tiene un denominador 1. Y lo que tenemos que hacer es encontrar un denominador común. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tomando cada una de las fracciones y multiplicándolo por el denominador de la otra fracción. Por ejemplo, aquí menos 14y entre 3, tanto numerador como denominador, los voy a multiplicar por el denominador de menos 8. El denominador de menos 8 es 1, porque es un entero. Por lo tanto, si multiplico 14 por 1, me va a dar 14. Si multiplico 3 por 1, me va a dar 3. Ahora, si multiplico 3 por menos 8, me va a dar 24, negativo. Y si multiplico 3 por 1, me va a dar 3. Del otro lado, si a 4 le resto 42, me va a quedar un 38 negativo. Ahora vamos a sumar estos dos. Los dos son negativos, entonces menos 14 menos 28 me va a dar menos 38 y entre 3. El denominador se mantiene, igual a menos 38. ¿Qué sigue? Este 3 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, y este menos 38 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar la y positiva igual a menos 38 por 3 entre menos 38. Si resuelvo esto, lo pueden hacer con su calculadora, me va a quedar y igual a 3. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de x? Ese es el tercer paso. ¿Cómo encuentro el valor de x? Pues sustituyo en algunas de las dos ecuaciones. Yo aconsejo sustituir en la que hayan despejado primero, porque ya tienen despejado el valor de x. Entonces, despejar aquí va a ser más fácil. X es igual a 6 menos 2y entre 3. ¿Qué vamos a hacer? En vez de y, vamos a poner el valor de y, que es 3. Entonces, x es igual a 6 menos 2. En vez de y, vamos a poner el valor de y, que es 3, entre 3.
X es igual a 6 menos 3 por 2, 6. Y 6 entre 3 me va a dar 2. X es igual a 6 menos 2, 4. Ahí están los dos valores de X y de Y. ¿Cómo lo puedo comprobar? Voy a borrar. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar alguna de las dos ecuaciones y vamos a meterle los valores que encontramos de X y de Y. Si nos da el resultado que propone la ecuación, es que efectivamente esos son los valores de X y de Y. Entonces, por ejemplo, sustituyendo la primera, tenemos 7 por X. En vez de X ponemos el valor, que es 4, menos 8 por Y. Y es igual a 3, igual a 4. Ok, entonces si multiplicamos 7 por 4, 28. Y 3 por 8, 24. 28 menos 24 es igual a 4. Entonces esos son mis valores de X y de Y. El segundo problema es un sistema de ecuaciones con 3 variables y 3 ecuaciones. Entonces vamos a tener aquí, este es el segundo problema. Vamos a tener X más Y igual a 3. Y más Z igual a 5. Y X más Z igual a 4. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, la diferencia es que vamos a tener que hacer un paso extra, o vamos a tener que hacer una sustitución extra, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Ok, primer paso. Vamos a despejar X, o vamos a despejar la variable que queramos de la ecuación que queramos. Yo voy a despejar X de la primera ecuación, entonces tenemos X. Esta Y está sumando, la paso restando. X es igual a 3 menos Y. Ok, ya tengo ahí mi valor de X. Ahora lo vamos a sustituir en otra ecuación donde haya la variable X, en este caso la tercera. Entonces, en vez de X, vamos a poner su valor o su identidad, que es 3 menos Y más Z es igual a 4. Voy aquí a sustituir, perdón, voy a despejar Z. Por lo tanto, este 3 menos Y que está sumando, ese paquete, ese paréntesis, lo voy a pasar del otro lado restando. Entonces voy a tener que Z es igual a 4 menos 3 menos Y. Si yo quiero resolver ese menos y luego el paréntesis, simplemente lo que hago es pongo 4 menos, y ese menos está afectando los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces es, digamos, una multiplicación, y lo que vamos a hacer es ver si los signos son diferentes. Tenemos un negativo, si son iguales tenemos un positivo. Por último, vamos a agrupar términos semejantes. El 4 y el 3 son términos semejantes. Entonces tenemos 4 menos 3, 1 más Y. Ahora lo que vamos a hacer es poner esa identidad. Aquí voy a poner el tercer paso. Esa identidad de Z en alguna de las ecuaciones donde tengamos Z, pero que también haya una Y, porque nuestra Z quedó con una igualdad donde existe una Y. Entonces, si la ponemos, si esto lo sustituimos en una ecuación donde haya Z y haya una Y, toda esa ecuación va a quedar en términos de Y, y entonces ya vamos a poder encontrar la igualdad. Entonces vamos a tener aquí Y más Z. Entonces, en vez de Z vamos a poner el valor de Z que encontramos, 1 más Y igual a 5.
y más 1 más y es igual a 5. Agrupamos términos semejantes, tenemos 2y más 1 igual a 5. Y ese 1 lo pasamos restando del otro lado. Perdón, 5 menos 1. 5 menos 1. Y por último este 2 lo vamos a pasar dividiendo. Y es igual a 5 menos 1, 4 entre 2. Por lo tanto, y es igual a 4 entre 2, 2. Ya tenemos ese valor. Ahora vamos a sustituirlo en las demás ecuaciones para encontrar el valor de x y de z. Ok, empezamos con de la primera ecuación que despejamos para encontrar el valor de x. X es igual a 3 menos y. Si en vez de poner y ponemos el valor de y que encontramos, que es 2, tenemos x es igual a 3 menos 2 y que x es igual a 1. Y por último, vamos a sustituir para sacar el valor de z. Y lo vamos a hacer con la segunda ecuación donde despejamos z, donde z es igual a 1 más y. Si en vez de poner y ponemos el valor de y que acabamos de encontrar, entonces z es igual a 1 más 2 y z es igual a 3. Entonces tenemos y es igual a 2, x es igual a 1, z es igual a 3. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues simplemente sustituimos en las ecuaciones y así nos damos cuenta si esos valores son verdaderos o no. Por ejemplo, en la primera, donde hay x más y, pues en vez de poner x, ponemos el valor de x, que es 1, y y es 2, nos va a dar 3. Por ejemplo, en la segunda, ponemos el valor de y, que es 2, más z, que es 3, entonces nos va a dar 5. Y en la última ponemos el valor de x, que es 1, más z, que es 3, nos va a dar 4. En el tercer ejercicio tenemos un caso del cual hay que derivar las ecuaciones y hay que encontrar los resultados. Nos dice esto: una empresa fabrica dos productos, el producto A y el producto B. Entonces cada producto tiene que ser procesado por dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2. Cada unidad del tipo A requiere 1 hora de procesamiento en la máquina 1 y 1.5 horas en la máquina 2. Y también cada unidad del tipo B requiere de 3 horas en la máquina 1, 2 horas en la máquina 2. Entonces, si la máquina 1 está disponible 300 horas al mes y la máquina 2 está disponible 350 horas, la pregunta es cuántas unidades de cada tipo podremos fabricar al mes si utilizamos el tiempo total que disponen las dos máquinas. Para hacer este tipo de problemas, nos ayuda mucho a hacer una tabla de este tipo. Vamos a poner en las columnas los productos que tengamos, en este caso A y B, y en las líneas vamos a poner las máquinas, máquina 1, máquina 2. ¿Qué más voy a poner? Voy a poner otra columna de horas disponibles. Ok. Entonces tenemos que para el producto A necesitamos 1 hora en la máquina 1 y 1.5 en la máquina 2, y para el B
necesitamos 3 horas en la máquina 1 y 2 horas en la máquina 2. Por último, ¿cuánto tenemos disponibles del 1? Tenemos 300 y del 2 tenemos 350. Si acomodamos así la tabla, ya tenemos nuestras ecuaciones. La primera ecuación va a ser la siguiente. Vamos a poner la constante por la variable, en este caso 1a. No es necesario poner el 1, si está una variable y no tiene una constante, ya sabemos que su constante es 1. 1a más 3b es igual a 300. La segunda ecuación va a ser 1.5a más 2b es igual a 350. Entonces nosotros queremos encontrar los valores de a y de b. Lo primero que tenemos que hacer es despejar alguna de las dos variables en alguna de las ecuaciones. Si se fijan en la primera ecuación, ya tengo a sola. Entonces es más fácil despejar ahí a, porque solamente tendría que eliminar este 3b. La manera como se hace es, bueno, se pasa del otro lado restando. Recuerden, en realidad lo que estamos haciendo, eso de pasar al otro lado restando, sumando, lo que sea, es una simplificación. En realidad lo que hacemos es alterar los dos lados de la ecuación, haciendo alguna operación que nos elimine el número, el término que queramos eliminar. En este caso vamos a poner un menos 3b de un lado y un menos 3b del otro. El menos 3b que pusimos más 3b nos va a dar 0. Y del otro lado nos va a quedar un menos 3b. Entonces vamos a tener aquí a igual a 300 menos 3b. Ok, entonces ya tenemos el valor de a. Lo que vamos a hacer después va a ser sustituirlo en la otra ecuación. Entonces tenemos 1.5 por a. Tenemos que poner estos dos términos, ¿sí? 300 menos 3b más 2b es igual a 350. Vamos a resolver esto y vamos a tener ya el valor de b. 1.5 por 300 son 450, menos 1.5 por 3 nos va a dar 4.5, b más 2b es igual a 350. Vamos a agrupar términos semejantes. No tenemos otra constante aquí. Voy a poner unas flechas solo para marcar la lógica que estamos llevando. Pero esos otros dos términos sí son semejantes porque los dos tienen la variable b. Entonces vamos a sumar menos 4.5 más 2. Me va a dar menos 2.5b igual a 350. Yo quiero despejar b. Lo primero que hago es este 450 lo voy a pasar del otro lado restando. 350 menos 450. Ok. Quiero que la b esté sola. Entonces ese menos 2.5 que la está multiplicando, yo la voy a pasar del otro lado dividiendo. ¿Y qué es lo que divide? Divide todo lo que tengamos del otro lado de la igualdad. Bueno, sí, aquí. Menos 2.5. Ok. B es igual a 350 menos 450 me va a dar menos 100 entre menos 2.5 y esto me va a dar igual a 40. Entonces el valor de b es de 40. Si ese valor ya lo sustituyo en mi otra ecuación, voy a tener, aquí ya tengo despejado a es igual a 300 menos 3 por b, ya sé que b es 40,
A va a ser igual. 3 por 40 son 120. 300 menos 120 me va a dar 180. Entonces vamos a necesitar 180 horas del A y 40 horas del B. El cuarto ejercicio es muy similar. Dice, una compañía trata de adquirir y almacenar dos tipos de artículos, el X y el Y. Cada artículo X va a costar 3 y cada artículo Y va a costar 2.5. También tenemos otra dimensión. Dice que cada artículo X va a ocupar 2 pies cuadrados de espacio y que cada artículo Y va a ocupar un pie cuadrado de espacio. Entonces la pregunta es cuántas unidades de cada tipo podemos almacenar si tenemos 400 para adquirirlos y 240 pies para almacenarlos. Entonces aquí nos va a volver a servir mucho hacer una tabla. Donde tengamos los artículos, en este caso X y Y. Vamos a tener también cuánto cuestan en dinero, ¿sí? Y el espacio. Y por último, lo que tenemos disponible. Entonces, el artículo X vale 3. Ocupa de espacio 2 pies. El artículo Y vale 2.5 y necesita un pie de espacio. Tenemos disponibles de dinero 400 y de espacio 240. Entonces así ya tenemos nuestras ecuaciones. Tendríamos 3x más 2.5y va a ser igual a 400 y 2x más 1y o y sola es igual a 240. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo más fácil es despejar y de la segunda, porque ya no tiene ninguna constante. Entonces voy a tener y igual a 240 menos 2x. ¿Qué hice? Ese 2x lo pasé restando. Después, ese valor de y lo vamos a sustituir en mi otra ecuación. Entonces voy a tener 3x más 2.5 de y. Voy a abrir un paréntesis, voy a meter el valor 240 menos 2x es igual a 400. Y voy a encontrar el valor de x. 3x más 2.5 por 240 son 600. Y 2.5 por 2 me va a dar 5. Negativo porque son signos diferentes. Y la x igual a 400. Voy a sumar términos semejantes. En este caso 3x y menos 5, que me va a dar menos 2x. Y ese 600 lo voy a pasar del otro lado restando, porque aquí está sumando, lo voy a pasar restando. 400 menos 600. Ese menos 2 que está multiplicando la x lo voy a pasar dividiendo. Y va a dividir a la resta de 400 menos 600 es igual a menos 200 entre menos 2. Me va a dar una x igual a 200 menos 200 entre menos 2, 100. Ahora ese valor de x lo sustituimos en mi ecuación donde con anterioridad yo despejé y. Entonces voy a tener y es igual a 240 menos 2 por el valor de x
que es 100. Voy a tener y igual a 240 menos 2 por 100, 200. 240 menos 200 es igual a 40. Y ustedes pueden hacer la comprobación si meten estos dos valores en cualquiera de las ecuaciones. Les tiene que dar el resultado. Si meten 2 por x, y x es 100, 200, más y, que es 40, 240. Igual si lo meten en el primero. El quinto problema nos dice que hay una tienda que vende dos tipos de café. Uno cuesta 2 el kilo y el otro 1.50, también el kilo. Y que el propietario de la tienda va a producir 50 kilos de un nuevo producto. Y en ese producto va a mezclar los dos tipos de café y lo va a vender a 1.60 el kilo. Aquí la pregunta es, ¿cuántos kilos de cada tipo tiene que usar en la mezcla para no alterar los ingresos, o más bien para que los ingresos sean los mismos? Lo que tenemos aquí es una serie de condiciones. Lo primero que hay que entender es que la condición principal que nos está pidiendo que calculemos, o más bien sobre la cual vamos a calcular todo, es la siguiente. Nos está pidiendo que hagamos la mezcla de tal manera que los ingresos sean los mismos. Hay que recordar que el ingreso es igual a valor por o precio, ¿sí?, por cantidad. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, los ingresos del primer café. Vamos a poner la variable A. Eso va a determinar los ingresos del café que cuesta 2. Esos ingresos van a ser igual a el valor cuesta 2 por A minúscula, que es la cantidad. ¿Ok? Ingresos, valor, cantidad. Y el segundo, su precio es de 1.5. Y la cantidad va a ser otra variable que no sabemos. Yo sé que en la mezcla que estoy haciendo, las dos cantidades me tienen que dar 50 kilos. Y sé también que, bueno, si las dos cantidades me da 50 kilos, entonces, por ejemplo, si saco cuánto vale A, pues A va a ser igual a los 50 kilos que tenía menos los kilos que haya usado en B. Ok, entonces esas son mis condiciones fundamentales. Ahora, yo lo que yo quiero es que ocurra lo siguiente, que los ingresos del nuevo café sean iguales a los ingresos que había con anterioridad. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo representar así. Yo voy a vender a 1.6. Ese es el precio de la nueva mezcla de café. Yo voy a vender 50 kilos. ¿Ok? Este es el ingreso. 1.6 es el precio por la cantidad. Tiene que ser igual a si yo hubiera vendido el ingreso de, o más bien si yo tuviera el ingreso de el primer café y el ingreso del segundo. El ingreso del nuevo café me tiene que dar igual al ingreso de los dos cafés que estaba vendiendo. Ahora yo no sé a cuánto equivaldría esa cantidad, pero vamos a resolver esta ecuación. 1.6 por 50 me va a dar 80, igual a 2A más 1.5 B.
Ahora yo acá ya despejé el valor de A y lo puedo sustituir en esta ecuación. Por lo tanto, aquí voy a poner unas flechas. Yo tendría 80 es igual a 2 por 50 menos B más 1.5 B. Ya tengo todo en términos de B y ahora sí puedo despejar B. Tengo 80 es igual a 2 por 50, 100 menos 2B más 1.5B. 80 es igual a 100. Vamos a agrupar términos semejantes. Menos 2B más 1.5B me va a dar menos 0.5B. Este 100 lo puedo pasar restando del otro lado. Tendría 80 menos 100 y de este lado tendría menos 0.5B. 80 menos 100 es igual a menos 20. Este menos 0.5 lo paso dividiendo. Y voy a tener que B entre 0.5 B es igual a 40. Esa es la cantidad de cuántos kilos tiene que ser del B. Y ahora voy a sustituir ese valor en esta ecuación donde ya despejé A. Voy a tener A es igual a 50 menos 40. Y por lo tanto A es igual a 10. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Tenemos, en primer lugar, la suma de los dos nos da los 50 kilos y 40 más 10 son 50. Y en el ingreso, 1.6 por 50 es igual a 2 por A, que son 10, más 1.5 de B, que son 40. Eso es 1.6 por 50. Estos son ingresos, los dos. O más bien es lo que se genera entre precio y cantidad. 1.6 por 50 me va a dar 80. 2 por 10 me va a dar 20. 1.5 por 40 me va a dar 60. Y aquí tenemos la igualdad, 80. 20 más 60, 80. Entonces, yo necesito 10 kilos de A y 40 kilos de B. El sexto ejercicio dice, la Secretaría de Hacienda va a fijar cierta tasa de impuestos a los primeros 5.000 de ingresos gravables y va a aplicar también una tasa diferente sobre los ingresos gravables por encima de 5.000, pero menores a 10.000. Entonces, el gobierno quiere que estas tasas de impuestos se pongan de tal forma que una persona que tenga 7.000 tenga que pagar 950 de impuestos, mientras que otra con un ingreso de 9.000 tenga que pagar 1.400, ¿sí? 1.400 de impuestos. Y nosotros tenemos que encontrar las dos tasas. Ok, son dos personas, ¿sí? Hay un impuesto a los primeros 50.000, o sea, de 0 a
a 5.000, perdón. De 0 a 5.000 es un impuesto. Y de 5.000 a 10.000 es otro impuesto. Entonces, persona 1. Ok, esta primera persona y persona 2. La persona 1 tiene un ingreso de 7.000. ¿Sí? Por lo tanto, tiene 5.000 con este primer impuesto, que le llamaremos X, y tiene 2.000 que son gravables en el segundo impuesto, que ese impuesto lo vamos a llamar Y. ¿Qué está pasando? A ver, la persona tiene 7.000 pesos. Nosotros estamos diciendo que a los primeros 5.000 los vamos a gravar con una tasa o les vamos a cobrar un impuesto con cierta tasa, y lo que tenga de 5.000 a 10.000 lo vamos a grabar con otra tasa. Entonces, si la persona tiene un ingreso de 7.000, pues los primeros 5.000 con una tasa. Si a 7.000 le quitamos 5.000, nos quedan 2.000. Ok. Entonces, ¿cuánto paga de impuestos? Pago de impuestos va a ser de 950. Y con la segunda persona gana 9.000, entonces tiene 5.000 con la primera tasa y 4.000 con la segunda. Y esa persona va a pagar 1.400. Esa persona va a pagar 1.400 de impuestos. Ok. Entonces, mis ecuaciones van a ser estas. 5.000 por la tasa X más 2.000 por la tasa Y. Se paga 9.50. Y luego 5.000 tasa X más 4.000 por la tasa Y. Se paga 1.400. Lo primero que vamos a hacer es despejar X o Y en alguna de las variables. Lo voy a hacer con la primera. Si lo voy a hacer con la primera. Entonces, voy a despejar aquí X. ¿Okay? Entonces, el 2.000Y lo paso del otro lado, restando, 950 menos 2.000Y. Y estos 5.000 los voy a pasar dividiendo. Van a dividir a todo lo que hay del otro lado. 5.000 van a dividir a todo lo que hay del otro lado. Después vamos a sustituir en la otra ecuación este valor de X. Y vamos a tener 5.000 por el valor de X, que es 950 menos 2.000Y entre 5.000 más 4.000Y igual a 1.400. Si se fijan, aquí va a pasar lo siguiente. Si yo multiplico 5.000 por 950, me va a dar un número. Y si después eso lo divido entre 5.000, me va a dar 950. Y también si yo multiplico 5.000 por menos 2.000 y luego divido entre 5.000, me va a dar otra vez menos 2.000. Entonces simplemente podemos poner aquí 950 menos 2.000Y más 4.000Y es igual a 1.400. Quiero dejar sola a la Y. Entonces voy a agrupar términos semejantes.
menos 2000 más 4000 son 2000. Y es igual a 1400 entre, perdón, bueno, 1400 menos 950, ¿sí? Estos 950 los paso restando, 1400 menos 950. Y luego estos 2000 los voy a pasar dividiendo. Y es igual a 1400 menos 950 entre 2000. Y esto nos va a dar un valor de Y de 0.225. Bueno, 0.275. 0.275. ¿Ok? Vamos a sustituir en la ecuación que despejamos. X es igual a 950 menos 2000 por Y. Vamos a ponerle 0.275 entre 5000. X va a ser igual a 950 menos 2000 por 0.275 son 550 entre 5000 me va a dar igual a 0.08. Entonces esos son mis valores de X y de Y. Yo puedo sustituir, voy a poner aquí la comprobación. $5000, X es 0.08 más 2000, Y, que es 0.275 igual a 950. 5000 por 0.08 más 2000 por 0.275 es igual a 950. Y así si lo sustituimos en nuestra otra ecuación también nos tiene que dar 1400. El último ejercicio dice, una persona invierte un total de 25,000 en 3 diferentes inversiones al 8, 10 y 12%. Los intereses totales al cabo de un año fueron de 2.440, perdón, y los intereses por las inversiones al 8 y al 12 fueron iguales. Entonces aquí la pregunta es ¿cuánto se invirtió a cada tasa? Este es el ejercicio 7. Y vamos a tener... Aquí voy a poner las inversiones. Sí, digamos los porcentajes.
primero fue de el 8%, segundo del 10%, tercero del 12%. Metimos cierta cantidad, esa cantidad no la sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un rendimiento o un ingreso de 2.440. Sabemos también que voy a poner acá el total de lo que se invirtió. Sabemos que la suma de X más Y más Z es igual a 25.000. Y sabemos que lo que nos ingresó de nuestra inversión al 8%, o sea, lo que nos ingresó de esto, la tasa por lo que le metimos, fue igual a lo que nos ingresó de nuestra inversión al 12%. Entonces, estas son nuestras tres ecuaciones. La tercera la voy a poner ya aquí en forma de ecuación. 0.08x más 0.10y más 0.12z es igual a 2440. Ok. Lo primero que hacemos es despejar alguna de las variables en alguna de nuestras ecuaciones. Yo voy a despejar X de la segunda porque ya es lo más fácil que tengo. Simplemente voy a pasar el punto 0.8 dividiendo. Entonces voy a tener X igual a 0.12z entre 0.08. Ok. Segundo paso. Ese valor que encontré de X se lo voy a sustituir a otra de las ecuaciones que yo tenga. Entonces es 0.12 z entre 0.08, que esto es igual, voy a poner acá abajo, a, si hacemos la división, 1.5 z. Después voy a sustituir ese valor que acabo de encontrar en alguna de mis ecuaciones. Yo lo voy a sustituir en la primera porque ya la X ahí está sola. Entonces, en vez de poner X, voy a poner 1.5z más Y más Z es igual a 25.000. ¿Ok? Vamos a agrupar términos semejantes. 1.5 más 1 me da 2.5 Z. Esa Y la voy a pasar la voy a pasar restando. 25.000 menos Y. Ese 2.5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y ahora ese valor de Z lo voy a sustituir en la otra ecuación que tengo. Yo lo que quiero es
que quede todo en términos de una sola variable. Yo lo que quiero es que te quede todo en términos de una sola variable. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En mi tercera ecuación voy a sustituir los valores que ya tengo de x y de z, ¿ok? Entonces es la tercera ecuación con la que voy a estar trabajando. Tengo 0.08 x, en vez de x voy a poner su valor 1.5z más 0.10 y más 0.12 z, en vez de z voy a poner el valor que acabo de encontrar, que es de 25.000 menos y entre 2.5 es igual a 2440. Ok, entonces aquí tengo 0.08 por 1.5 me va a dar 0.12 z más 0.10 y más si multiplico 0.12 por 2000, perdón, por 25.000 y luego lo divido entre 2.5 voy a tener 1200. 1200, ¿ok? Y si multiplico 0.12 por 1 y luego lo divido entre 2.5, voy a tener negativo, porque son signos contrarios, 0.048 y igual a 2440. Ok, yo quiero que todo esté en términos de una sola variable. Aquí voy a editar esto un poco para que no se confunda. Son 1200. Ya me deshice de una variable, me deshice de x, pero ahora tengo dos variables, tengo z y tengo y. Y lo que puedo hacer es volver a sustituir este valor de z por el que ya encontré anteriormente y está en términos de y, y así toda mi ecuación va a estar en términos de y. Entonces lo que tengo es 0.12 z, que son 25.000, menos y, entre 2.5 más 0.10 y más 1200 menos 0.048 y es igual a 2440. Y si multiplico 0.12 por 25.000 y luego entre 2.5 voy a tener 1200. 0.12 por 1 entre 2.5 va a ser negativo porque son signos diferentes. 0.048 y luego voy a... Ok, ese es el resultado de esta multiplicación. Voy a agrupar estos dos términos y el punto 10 menos 0.048 me va a dar más 0.052y. Voy a pasar el 1200 que está aquí restando, entonces 2440 menos 1200 me da 1240.
Y por último, este 1200, bueno, ahorita lo voy a hacer. Voy a agrupar términos semejantes. Menos 0.048y más 0.052y me va a dar 0.004y es igual a 1240 menos 1200. Ese 1200 lo pasé de otro lado restando y voy a tener una y igual a 1240 menos 1200 son 40 entre 0.004. Voy a tener una y igual a 10.000. Voy a borrar para tener más espacio. El cuarto paso es sustituir ese valor que ya encontré. Entonces, por ejemplo, en la segunda, perdón, en el paso 2, tengo z igual a 25.000 menos y, que son 10.000, entre 2.5. Z es igual a 6.000. Y ese valor de z vamos a sustituirlo para encontrar x. 1.5z y me va a dar x igual a 9.000. Podemos comprobarlo si sustituimos estos valores en nuestras ecuaciones. Por ejemplo, la primera, x, que es 9.000, más y, que son 10.000, más z, que son 6.000. Si lo sumamos, 9.000 más 10.000 más 6.000 nos va a dar 25.000. O en la segunda, si ponemos 0.08 y en vez de x ponemos 9.000, nos tiene que dar lo mismo que si tenemos la multiplicación de 0.12 por z, que son 6.000. Vamos a multiplicar 0.08 por 9.000. Nos da 720. Y vamos a multiplicar 0.12 por 6.000. Nos da también 720. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y nos vemos en clase.